Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchas gracias, doctor Herrera, por su amable presentación, y para mí es un gran honor el día de hoy estar formando parte de este programa de SABEAME. Quiero también hacer una mención especial al presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, y pues, sin más preámbulos, quisiera iniciar con esta charla que trata acerca de la microscopía en endodoncia. Quisiera hacer un enfoque general de los tópicos que vamos a tratar de abarcar pues rápidamente, ya que contamos con el tiempo de 1 hora. Quisiera hablar un poquito del límite del ojo humano, algo de ergonomía, por supuesto hablar a grosso modo de lo que son las partes del microscopio, el ajuste del microscopio, y pues mencionar finalmente los principales usos que le podemos dar en endodoncia y en otras especialidades el microscopio. Pues bien, aunque parezca muy novedoso y de mucha tecnología el trabajar con microscopía, es irónico, pero la microscopía en el área médica tiene pues más de 50 años de estar colaborando. Los primeros en introducir esta tecnología fueron los otorrinos. Posteriormente, en los años de 1960, fue en el área de neurocirugía donde se empezó a introducir esto, y fue hasta principios de los años 90 cuando se introdujo en endodoncia. Hay que mencionar que de inicio no tuvo mucha popularidad la introducción de microscopio, ya que se contaba con una óptica excelente, los equipos no tenían tanta innovación para poder tener una ergonomía pues adecuada para el uso en odontología. Fue cuando el doctor Kim, el doctor Gary Carr y el doctor Clifford fueron de los principales, hay otros más, por supuesto, que empezaron a darle ese empuje a lo que es el uso de la microscopía en endodoncia, y fue hasta 1998 por la Asociación Dental Americana. Esta es una imagen de cuando yo estaba haciendo el posgrado. Este año cumplí 5 años de egresada. Si se fijan, este es un microscopio Zeiss. Aquí tenemos un doctor invitado que fue parte, que colaboró en nuestra formación en el uso del microscopio, y podemos ver que este es un equipo un poco antiguo. Hay algo que me gustaría recalcar mucho para que el día de mañana algunos de ustedes quieran hacer la adquisición de un equipo. Consideren este dato de los binoculares. Este equipo tiene los binoculares fijos a 45 grados, lo cual nos limita un poquito nuestra postura. Más adelante lo vamos a mencionar.
Ahora tenemos en el posgrado de endodoncia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es mi alma mater y es donde actualmente yo colaboro muy gustosamente. Tenemos ya equipamiento un poquito más sofisticado, más nuevo. Están nuestros operatorios, están equipados con microscopios, de tal manera que los alumnos tienen acceso a poder hacer sus tratamientos bajo magnificación y podemos ver que estos equipos ya están totalmente más nuevos y con mejor equipamiento. Es importante considerar que para introducirnos en el uso del microscopio requiere un entrenamiento, así como cualquier otro tipo de actividad o deporte que nosotros queramos ejecutar. Por ejemplo, si quisiéramos practicar el buceo, necesitamos primero que nos enseñen el equipo que tenemos que usar, la profundidad de agua donde tenemos que ir, las zonas de riesgo, de peligro, los señalamientos. Pasa lo mismo con el uso del microscopio. No podemos lanzarnos y usarlos de buenas a primeras, sino recibir un entrenamiento previo. Y algo de las controversias que normalmente nos encontramos es que hay que preguntarnos a los que tienen el microscopio si lo usan a diario. Y muchas de las personas que me ha tocado ver es que lo primero que me contestan, o inclusive lo veo a veces con algunos alumnos cuando están de recién ingreso, es que lo usan cuando tienen algún caso complicado. Y la verdad es un error empezar a usar el microscopio cuando tenemos un caso complicado, porque si de por sí es difícil empezar a usar el microscopio, adaptarnos a trabajar bajo magnificación, y si aunado a eso lo utilizamos en un caso complicado, pues nuestra experiencia no va a ser del todo satisfactoria. Por eso yo les recomiendo que empiecen a usarlo con cosas sencillas, ir de lo más fácil a lo más difícil, y sobre todo hay que entender que existe una curva de aprendizaje. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos de que nos va a tomar tiempo el adaptarnos a una nueva forma de trabajo. También otra de las controversias que a veces puede ser una limitante para el uso del microscopio es que pues hoy en día estos equipos son costosos, así que es una de las principales limitantes sobre algunos de nosotros nos hemos visto afectados. Sin embargo, también algo de lo que puede alterar el uso adecuado del microscopio es el uso intermitente. Una vez que adquieran este equipo, lo más recomendable es que traten de usarlo ya en todos sus procedimientos para poder lograr desarrollar unas habilidades visuales y técnicas para ejecutar adecuadamente los tratamientos. Y con esto poder garantizar y poder llevar a cabo los grandes beneficios que podemos tener usando el microscopio. Una de las principales es que nuestros tratamientos van a ser más precisos. Nosotros trabajamos en un área muy pequeña, así que los movimientos que hacemos a grandes magnificaciones van a ser mucho más precisos que si no usamos magnificación. Una de las grandes ventajas que yo veo con el uso del microscopio es que podemos tener una excelente ergonomía, lo cual nos ayuda muchísimo al momento de estar trabajando y operando con nuestros pacientes. Y finalmente una es que tenemos una excelente comunicación con el paciente, con otros colegas o cuando se están impartiendo algún tipo de cursos, ya que con el microscopio podemos tener una extraordinaria documentación de los casos clínicos, inclusive video mientras se esté ejecutando el tratamiento. Muy bien, ahora quisiera hablarles un poco del límite de la visión humana. Quisiera compartirles el término de resolución, que esto es algo de lo que tenemos que estar bien conscientes, que es la capacidad de distinguir dos entidades separadas. El poder de resolución del ojo humano es de 0.2 milímetros. Quisiera mostrarles esta imagen, que para muchos ya la conocen. Esta es una imagen de un capítulo que escribió el doctor Gary Carr y el doctor Castellucci, donde muestran un billete de $1 y se ve la cara de George Washington. Y podemos ver que las líneas de la cara de George Washington están separadas por 0.2 milímetros de distancia. Eso, en teoría, está dentro de nuestro límite de visión humana. Sin embargo, no todos tenemos esa capacidad para distinguir esa resolución y ver estas líneas separadas. Si nos vamos más a fondo, los cuadritos que están por detrás de la cara de George Washington, estos están separados a 0.1 milímetro. Entonces, estos sí están por debajo del alcance de la vista humana. Por eso, con la ayuda de magnificación, podemos hacer este límite más alcanzable, lo cual podamos detectar una mejor resolución y poder ver
cosas que a simple vista no las podemos distinguir. Y pues considerar que los endodoncistas, los restauradores y los periodoncistas rutinariamente están realizando procedimientos que requieren más allá del límite de resolución del ojo humano. Por ejemplo, en odontología restauradora, el terminado de una preparación de una corona o el sellado de esta misma restauración. En el área de periodoncia, el manejo de tejidos blandos, la colocación de injertos y pues, ¿qué se puede decir de endodoncia? Que principalmente sabemos que para la localización de conductos calcificados, la magnificación es una herramienta extraordinaria y a veces esto está por debajo de nuestra capacidad de visión. La visión que contamos nosotros es una visión estereoscópica. Es el hecho de que tengamos dos ojos, uno derecho y uno izquierdo, es la base de este tipo de visión, porque vamos a ver los mismos objetos, pero con distintos ángulos. Esto lo que nos va a permitir es que tengamos esa percepción de tercera dimensión, que esta percepción nos va a ayudar para estimar distancias, tamaño, posición y orientación. Con el microscopio nosotros vamos a seguir manteniendo esa visión estereoscópica, así que todo lo podemos ver también en tercera dimensión, lo cual es muy importante para localizar conductos o cuando estamos utilizando alguna punta de ultrasonido, pues es indispensable saber a qué distancia la estoy colocando, a qué nivel la estoy usando. Tenemos nuestro ojo, lo que es el músculo ciliar, que es el principal, que va a sufrir fatiga. Cuando nosotros miramos al horizonte, nuestro músculo está relajado, pero cuando tenemos que enfocar algo, por ejemplo, el leer el periódico o el ver un objeto de cerca, aquí hay una contracción y la mirada converge. Para la mayoría de las personas logramos enfocar a una distancia de 10 a 12 milímetros, pero a medida que esta distancia se va disminuyendo, los ojos van convergiendo más y esto hace que haya una contracción extendida del músculo ciliar y lo que nos va a generar a la larga una fatiga ocular. También para mejorar nuestra capacidad de resolución, lo que hacemos, sobre todo los dentistas, que no utilicen magnificación, lo que vamos a hacer es que tenemos que acercarnos más al objeto que estamos observando. Y esto, por supuesto, nos va a cambiar la postura al momento de estar trabajando y nos va a generar una fatiga de lo que es la cabeza y el cuello. Considerar también que al llegar a los 40 años, la capacidad del ojo para acomodarse a distancias cortas se va deteriorando. Así que esta distancia, que antes era de 10 a 12 centímetros, pues se va reduciendo. Entonces ya empezamos a perder esa capacidad de resolución o de ver las cosas detalladamente. Cuando nuestro ojo ve hacia el horizonte, estamos mirando hacia el infinito, aquí tenemos la vista relajada. Y esto es lo que podemos conseguir al ver a través del microscopio porque tenemos dos tubos oculares. Entonces, nuestra visión no va a converger. Entonces, mientras estemos trabajando con el microscopio, nuestra vista va a estar totalmente relajada. Y bueno, la primera introducción de la magnificación en endodoncia pues fueron las lupas, que nos ofrecen unos aumentos de 2.5 hasta 6 por. Esto sí, el hecho de usar las lupas requiere una postura restringida, entonces el hecho de utilizarlas por periodos largos pues nos va a proporcionar una carga significativa en lo que es la cabeza, el cuello y la espalda. Aunado a esto, que entre mayor magnificación nos pueden otorgar las lupas, van a ser más pesadas y lo cual ese peso nos va a ir afectando al momento de hacer nuestros trabajos. Hablando un poquito de ergonomía, la palabra viene del griego ergon, que significa trabajo, y nomos, que significa corrección. Así que podemos literalmente traducir que ergonomía significa trabajar correctamente. Afortunadamente, el microscopio nos otorga esta gran ventaja de poder trabajar con mayor ergonomía para lo que son los ojos y la espalda, eliminando todas las posturas incorrectas a las cuales nos podemos ver afectados. Durante el tratamiento dental que realizan muchos dentistas, vamos a generar principalmente tensión en lo que son los hombros y el cuello. Esto se debe a una posición estáticamente sobrecargada, lo cual podemos
compensar mejorando la posición del clínico con el uso del microscopio, como lo podemos ver aquí. El clínico permanece sentado en una posición adecuada, coloca al paciente en la posición correcta y el microscopio en el sitio correcto, con la finalidad de prevenir lo que es la fatiga muscular. Aquí podemos ver nuestra postura sin algún tipo de magnificación con el microscopio y aquí cómo podemos trabajar con el microscopio. Igualmente, en ambos casos podemos ver cómo la espalda va a estar más relajada cuando estamos trabajando bajo magnificación con el microscopio. También es importante considerar que hay ciertos lineamientos que tenemos que considerar para tener una posición adecuada al momento de usar el microscopio. Aquí tenemos 3 ejemplos de distintas posturas que se están trabajando con el microscopio y 2 de las cuales no son correctas. Por ejemplo, aquí no tenemos bien posicionado lo que son los binoculares, lo que obliga al clínico a agacharse más para poder ver a través de los binoculares. Por ejemplo, aquí el clínico se está inclinando para no mover lo que es el lente objetivo del microscopio y poder ver a través de los binoculares. Entonces, también hay ciertos lineamientos que tenemos que considerar para nosotros posicionarnos adecuadamente para poder mantener esa ergonomía con el uso del microscopio. Generalmente las posiciones del dentista van a rondar alrededor de las 9 a las 12, como podemos ver aquí. Y la postura ideal para trabajar bajo el microscopio es la postura de las 12. Así que vamos a tener al paciente enfrente de nosotros. Ahora, las consideraciones para posicionar al paciente, pues primeramente tenemos que tener una posición cómoda y supina para el paciente. Nos podemos apoyar de ciertos cojines para lo que es la cabeza y el cuello, lo cual nos pueden mantener un poquito más estable lo que es la cabeza del paciente y así nosotros poder trabajar mejor. También en ciertos sitios, según estemos trabajando, también se puede mover la cabeza del paciente dependiendo hacia dónde necesitamos ver. Y pues bueno, la posición del microscopio pues va encima de lo que es la cabeza del paciente. Nosotros vamos a estar por detrás de la cabeza del paciente. Nuestra asistente puede estar al lado izquierdo porque es la que nos va a estar asistiendo durante los procedimientos clínicos. Para utilizar el microscopio también hay otras consideraciones que se tienen que tener o que considerar para que esta sea efectiva. Una de ellas es que necesitamos trabajar bajo aislamiento. Yo sé que en todos los procedimientos endodónticos pues trabajamos con aislamiento, pero en el uso de la microscopía es algo que todavía se requiere más, ya que sabemos que para trabajar con visión directa en el microscopio es imposible. Todos los procedimientos los necesitamos hacer bajo visión indirecta, lo cual necesitamos un espejo para apoyarnos de esto. Si no trabajáramos con goma dique, lo que sucedería es que el espejo se va a empañar inmediatamente con la exhalación del paciente. Esta es una fotografía del doctor Rigoberto García, que él está en el estado de Chiapas, al cual le quiero mandar un cariñoso saludo y decirle que aquí en Monterrey, no nomás mi persona, sino otras personas más admiran y respetan mucho su gran trabajo. Saludos, Rigo. Otro de los requerimientos que necesitamos para el uso del microscopio es que tenemos que colocar la cabeza del paciente adecuadamente. La cabeza la tenemos que posicionar de tal manera que quede un ángulo de 90 grados en lo que es el arco del maxilar al binocular, para poder conseguir posteriormente la colocación del espejo, ya que el ángulo óptimo para poder ver a través del espejo, tiene que ser un ángulo de 45 grados del objetivo del microscopio. Entonces, acomodando la cabeza del paciente, como les mencioné, a 90 grados, el arco del maxilar, vamos a poder conseguir tener un acomodo del espejo a 45 grados y poder trabajar adecuadamente. Ahora voy a hablar un poquito de lo que necesitamos saber para empezar a usar el microscopio. Hay que dar un repaso de las partes básicas del microscopio, lo podemos dividir en 3. Tenemos los componentes oculares del microscopio, que son el objetivo, el cuerpo, los binoculares y los oculares. Posteriormente tenemos un sistema de suspensión, el que nos va a dar el soporte
y un sistema de balance, y finalmente el sistema de iluminación, que puede ser luz LED, xenón o luz halógena. Estos son las partes básicas del microscopio, que sin ellas no pudiéramos utilizar el microscopio. Más adelante vamos a hablar de algunos accesorios con lo cual podemos equipar nuestro microscopio y poder trabajar mejor. Aquí tenemos una foto de lo que es el microscopio. Podemos ver que aquí está la cabeza del microscopio, aquí está el lente objetivo, los binoculares, aquí está el brazo, el sistema de soporte. Todos estos componentes son los que vamos a ir hablando detalladamente conforme vayamos avanzando la plática. Dentro de las partes básicas tenemos lo que es el objetivo y lo podemos ver aquí. Esta es la lente objetivo. Tenemos una distancia sobre la cual vamos a trabajar, donde tenemos que enfocar. Tenemos dos tipos de objetivos. Tenemos uno que trabaja con gyroscope, que va a utilizar una distancia focal variable, y una distancia focal fija, que es como esta que podemos ver aquí. ¿Qué quiere decir la distancia focal fija? Es una distancia que nosotros necesitamos de trabajo, en donde vamos nosotros a enfocar lo que queremos ver o donde queremos trabajar a nuestra lente objetivo. Generalmente, los que trabajan con una distancia focal fija están en estas tres configuraciones, de 200 milímetros, 250 y hasta 300 milímetros. Aquí es donde viene la configuración, el factor de magnificación de la configuración de nuestro objetivo, que en este caso es de 250, que pudiera ser un estándar, un promedio. Estas distancias nos van a servir, que es la distancia que tiene que haber para enfocar a donde estemos trabajando. Por ejemplo, una persona, cuanto más alta es, pues se va a ver más beneficiada con una distancia de trabajo mayor, como una de 300, y una que sea más bajita pudiera verse beneficiada con una de 200. Pero en sí, un estándar, pudiéramos utilizar una de 250. Y más o menos esta es la distancia donde nosotros queremos enfocar y pues la distancia donde se trabaja, cuando usamos un lente objetivo fijo. Tenemos también una rueda, una perilla que es de enfoque fino. Una vez que nosotros ya hayamos encontrado y estandarizado esa distancia fija, tenemos esto de un enfoque fino, ya que a veces puede haber un pequeño desenfoque y tenemos un rango de 13 milímetros sin mover el cuerpo del microscopio o sin mover el objeto al cual estamos trabajando para conseguir una mejor resolución. Y hoy en día tenemos también al alcance el uso de un objetivo que tenga una distancia focal variable con el uso de un gyroscope, que es este de aquí. El hecho de tener un gyroscope, vamos a tener una distancia focal variable. ¿Qué quiere decir? Que si con el enfoque fino tenemos un rango de 13 milímetros para enfocar, con el gyroscope tenemos hasta 100 milímetros para enfocar. Eso ayuda muchísimo, sobre todo a los que apenas están utilizando el microscopio o en aquellos equipos que son utilizados por muchas personas y unas pueden estar más altas, otras más bajitas. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a tener ese rango de enfoque. Por ejemplo, sin tener que mover la cabeza del microscopio, podemos tener distintos enfoques. Por ejemplo, aquí tenemos una distancia con un rango de 13 milímetros. Aquí tenemos una distancia focal fija. Y aquí tenemos el ejemplo, cómo sería si estuviéramos trabajando con un gyroscope. Podemos incrementar esa longitud de trabajo hasta 215 milímetros, sin tener que mover la cabeza del microscopio. También dentro de las partes básicas que vamos a encontrar en la cabeza del microscopio es que va a estar lo que es la salida de la fibra óptica, que es la que nos va a alimentar con la iluminación el microscopio, y también vamos a encontrar una perilla ahí mismo en la fibra óptica que nos va a otorgar dos filtros. Un filtro naranja, que es el que vamos a utilizar cuando se esté trabajando con resina para evitar la pronta polimerización del material. Y también tenemos un filtro verde, que principalmente es de gran utilidad en procedimientos quirúrgicos para tener un mejor contraste entre el tejido con sangre y el tejido sin sangre. Otro apartado importante del cuerpo del microscopio es lo que es el factor de magnificación. Aquí tenemos una perilla y adentro tenemos esta otra.
que es donde nos da los distintos aumentos o factor de magnificación en el que podemos trabajar en el microscopio. Por ejemplo, este equipo tiene 5 pasos o tenemos 5 aumentos sobre los cuales podemos trabajar. Y es importante aquí recalcar la nomenclatura sobre la cual está configurado el equipo, que empieza la menor magnificación de 0.4, nos vamos acercando a 0.6, a 1, 1.6 y 2.5. Esto es importante recalcar que no es la magnificación final. Ahorita más adelante les voy a decir cómo se puede calcular esa magnificación final a la que estamos trabajando. Aquí podemos ver una comparación de cómo sería la magnificación en los distintos aumentos cuando trabajamos con el microscopio. Por ejemplo, aquí estamos con una magnificación de 0.4 y cómo vamos acercándonos hasta llegar a una magnificación de 2.5. Cuando trabajamos con una magnificación baja de 0.4, vamos a tener menor magnificación porque pues es una magnificación baja, pero vamos a conseguir una mayor visión del campo, o sea, vamos a tener mayor visión del campo. Más o menos estamos trabajando en un campo de 6 milímetros cuando estamos trabajando con esta magnificación de 0.4. En comparación, cuando estamos trabajando a la máxima magnificación, que es de 2.5, aquí, pues obviamente vamos a obtener mayor magnificación, pero nuestro campo de visión se va a disminuir significativamente a 1 centímetro. Cuando estamos trabajando una magnificación baja, vamos a conseguir lo que es la mayor profundidad de campo. Lo que vemos a través del microscopio, esa tercera dimensión, la vamos a encontrar mejor. Cuando estamos trabajando una mayor magnificación, esa profundidad de campo se ve disminuida. Para utilizar la magnificación baja, pues es cuando necesitamos, obviamente, tener un campo quirúrgico amplio de visión, dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar. Ya cuando necesitamos una magnificación media, pues ya puede ser procedimientos de operatoria o cualquier otro tratamiento convencional. Y ya cuando necesitamos una magnificación alta es cuando ya queremos observar detalles finos. Cabe recalcar, al menos en mi persona, casi todos los procedimientos los hago con una magnificación media. Ya cuando necesito ver algún detalle más específico del procedimiento es cuando ya concurro a la magnificación más alta. Aquí podemos ver la comparativa de cómo podemos ir desde una magnificación baja hasta ir incrementando una magnificación alta y ver los detalles que podemos observar con una magnificación alta. Todo depende del procedimiento que estemos ejecutando. Dentro de las partes básicas que estamos hablando del microscopio tenemos los binoculares. Estos binoculares pueden estar configurados de 3 formas. Pueden ser fijos a 45 grados o que son inclinables a 180 grados y los binoculares que son plegables. Definitivamente los binoculares fijos no se los recomiendo hoy en día. Si pueden adquirir un equipo que tenga unos binoculares que sean inclinables 180 grados, va a ser de muchísima utilidad porque esto les va a permitir tener distintas posiciones y que sean posiciones cómodas y ergonómicas para los procedimientos. Obviamente, entre más específicos sean los binoculares, pues mayores se va elevando el costo de estos. Los binoculares también tienen una longitud focal. El tubo tiene una configuración, un factor de magnificación, y lo menciono porque cada factor de magnificación de los aditamentos de microscopio es el que va a interferir en el resultado de la magnificación final. Así que estos tubos pueden estar configurados en 170, que es el estándar, como lo podemos ver aquí, o en 260, que estos son los binoculares plegables. Ahorita vamos a ver una imagen de los plegables. Este es un ejemplo de un binocular que es inclinable a 180 grados, lo cual nos va a permitir adquirir distintas posturas sin necesidad de estarnos nosotros moviendo. Aquí podemos ver una imagen de cómo podemos mover los binoculares de 180 grados. Y pues los que son todavía más ergonómicos son los binoculares plegables. Además de que son más ergonómicos, nos van a otorgar una gran ventaja.
¿Se acuerdan que ahorita les mencioné que el factor de magnificación de los binoculares, el estándar está configurado en 170? Bueno, el que es plegable tiene una configuración de 260, lo cual nos va a permitir obtener mayor magnificación. Aquí tenemos un ejemplo de cuándo sería adecuado tener un binocular plegable. Por ejemplo, aquí podemos ver dónde se está colocando el microscopio, la posición de la cabeza del clínico y la posición del microscopio. Se puede mover la cabeza del microscopio a distintas distancias sin necesidad de mover los binoculares. Esto es lo que hace la gran ventaja de tener estos binoculares plegables. Generalmente esto es de gran utilidad, como les digo, en equipos donde tienen muchos usuarios y que pues tienen distintas estaturas. Ahí es donde sí es de gran utilidad tener este tipo de configuración de binoculares. Aquí es donde podemos ver la comparativa, cómo tenemos situado al paciente en una zona, cómo tenemos el microscopio a una altura y cómo tenemos aquí dos estaturas distintas, un operador bajo y un operador con mayor altura. Entonces, sin necesidad de mover al paciente, de mover en la cabeza del microscopio, únicamente los binoculares plegables se adaptan a la cabeza del operador. Esa es de las principales ventajas de tener este tipo de binoculares. Otro de los componentes ópticos que vamos a tener son los oculares. Estos oculares van a tener unos separadores de plástico que los vamos a tener aquí y además vamos a contener lo que es el ajuste de las dioptrías. También tienen un factor de magnificación los oculares. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de uno que está configurado a 12.5, pero también vienen en una presentación de 10 por. La diferencia entre uno y otro es que el que es de 12.5 pues nos va a dar mayor magnificación. Por ejemplo, en el caso de endodoncia, pues tal vez si van a adquirir un equipo, yo sí les recomiendo que compren una configuración de 12.5. Sin embargo, para otro tipo de procedimientos, por ejemplo, en restauradora y en cirugía que ocupan un campo de visión más amplio, aquí sí es recomendable tener uno que sea de 10 por, que les dé mayor amplitud del campo de trabajo. Ahora, les quería mencionar el factor de magnificación, que son estos valores que tenemos aquí, que como yo les dije, estos no van a ser el equivalente a la magnificación final. Vamos a encontrar variables para poder calcular lo que va a interferir en la magnificación final. La principal variable es que vamos a tener el factor de magnificación sobre el cual estén configurados los oculares. Como les dije, pueden estar los oculares configurados en 10 por o en 12.5 por. Dependiendo la configuración de los binoculares, ese es el dato que vamos a poner aquí para calcular la magnificación final sobre la cual estamos trabajando. El segundo componente que va a variar en la magnificación final es el factor de magnificación de los binoculares. Si se acuerdan, el estándar viene configurado en 170. El único que va a cambiar es que si tenemos unos binoculares plegables, este factor de magnificación está aumentado. Entonces, dependiendo del tipo de configuración de binoculares con el que se cuente, es el número o el dato que vamos a colocar aquí en la fórmula. Posteriormente, vamos a estar trabajando con distintos aumentos. Entonces, si nosotros queremos calcular la magnificación en la cual estemos trabajando, para poder hacer este cálculo vamos a seleccionar la magnificación en la que estamos trabajando, ya sea 0.6 o 1, que son como que las más utilizadas, bueno, al menos por mi persona, y ya dependiendo del nivel de magnificación que están trabajando, van a colocarlo aquí en la fórmula. Todos esos componentes, todos estos datos los van a multiplicar y lo van a dividir sobre la distancia focal de la lente objetivo. Aquí hay que mencionar algo. Si nosotros tenemos una distancia focal fija, ya sea de 200, 250 o 300, podemos calcular la magnificación final, pero cabe recalcar que si estamos utilizando un gyroscope que tiene una distancia focal variable, ahí sí no podemos calcular la magnificación final porque no podemos saber exactamente en qué rango estamos trabajando. Dentro de las partes básicas del microscopio tenemos también el sistema de suspensión, que al igual y esto lo podemos mencionar rápido, pero es importante considerar que es muy importante
el sistema de suspensión y de soporte del microscopio, porque para que éste nos pueda dar el servicio que nosotros queremos recibir, necesita de una estabilidad para que podamos trabajar. Tenemos estativos que pueden ir ya sea del techo, de la pared o del suelo, según como uno lo prefiera. Solo que hay que considerar que si el techo o la pared de donde esté el microscopio está muy alejado, pues es mejor considerar un estativo que sea de piso, ya dependiendo las necesidades que estemos nosotros interesados. Por ejemplo, si tenemos un equipo el cual hay que estarlo trasladando de un operatorio a otro, pues preferiblemente necesitamos un microscopio que tenga un estativo de suelo, lo cual se pueda trasladar. Pero si ya el equipo no se va a mover, va a estar fijo en una zona, pues ya es más recomendable tenerlo ya sea del techo o de la pared, según nuestra conveniencia. Y considerar que si lo vamos a tener en el techo o en la pared, pues necesitamos tener una preparación especial, un arquitecto que nos haga una evaluación y una preparación adecuada para que el equipo pueda estar colocado adecuadamente y no se vaya a caer. Tenemos también el sistema de balance, que esto es algo muy importante porque al usar el microscopio tiene que estar lo suficiente bien balanceado para con la fuerza de nuestras manos, una fuerza ligera, lo podamos mover y que se quede estático al sitio donde nosotros lo queramos colocar. Tenemos unos candados que vamos a tener que ir ajustando para que tenga cierta movilidad el microscopio, pero primeramente que nada, en esta parte tenemos que hacer un ajuste. Esto se hace con una llave Allen y le quitamos los candados o las perillitas que vamos a encontrar en el sistema de soporte del microscopio, le quitamos los candados y vamos a ajustar aquí con una llave Allen. Entre menos peso tenga la cabeza del microscopio, pues menos resistencia se ocupa en esta zona. Sin embargo, si la cabeza del microscopio va adquiriendo peso, por ejemplo, si le van a colocar aquí un aditamento para tener una cámara y poder tener un sistema de documentación, esto va a ganar peso, entonces necesitamos aumentar aquí la resistencia en esta parte y ahora sí ya para poderlo tener bien balanceado. Tenemos también lo que es el sistema de iluminación. Tenemos 3 tipos de iluminación. Pues tenemos la iluminación con luz halógena, que es una luz de baja intensidad, es una luz amarilla. Esta realmente hoy en día, pues, no se la recomiendo, no porque sea mala, pero tenemos mejores. Tenemos una opción muy adecuada, es la iluminación con luz LED, que esta sí nos otorga una iluminación más blanca, más natural, pero definitivamente la iluminación que nos otorga la luz xenón, pues es la que nos va a dar mejor beneficio, sobre todo si queremos tomar fotografías. En las fotografías, la luz xenón sí nos va a marcar una diferencia en la calidad de las imágenes. Sin embargo, si tenemos una luz LED, es una excelente alternativa para tener equipado nuestro microscopio con esta luz LED, y si se tiene un sistema de video integrado con luz LED, es más que suficiente para tener una documentación adecuada. Tenemos ahora accesorios sobre los cuales nosotros podemos equipar nuestro microscopio. Una de ellas es la interfase Mora, que esta es una herramienta de gran utilidad, sobre todo para procedimientos quirúrgicos y sí para algunos procedimientos endodónticos convencionales. Lo que nos va a permitir esta interfaz Mora va colocada en este sitio de aquí, como lo podemos ver, y nos va a permitir girar la cabeza del microscopio ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha según las necesidades a donde necesitamos tener nuestra visión, pero lo que podemos ver es que los binoculares del microscopio permanecen en el mismo sitio. Esto nos ayuda muchísimo, como les digo, en procedimientos de cirugía o, por ejemplo, los restauradores que tienen que irse moviendo de un ángulo a otro. Es una herramienta muy indispensable que tendrán que considerar al momento de adquirir el microscopio. Sin embargo, esto es un accesorio, no es indispensable tenerlo. Si no pueden adquirir su microscopio de un inicio con este accesorio, más adelante lo pueden adquirir según las necesidades que vayan teniendo. Tenemos también como accesorios, pues lo que es los accesorios de documentación. Hoy en día los equipos ya tienen una cámara de video interna, así que podemos nosotros estar documentando, filmando al mismo tiempo que se está trabajando.
o bien podemos tener una cámara externa colocada a la cabeza del microscopio. Depende de la finalidad de lo que queramos obtener en la documentación. Si están más interesados en tener videos, pues un sistema de documentación interna de video, pues es la elección. Si quieren tener mejores fotografías, la mejor indicación es tener una cámara reflex al lado de la cabeza del microscopio para que puedan obtener mejores fotografías, dependiendo de lo que estén interesados ustedes. Y pues bueno, para tener una visualización adicional podemos utilizar el apoyo de monitores, lo cual lo podemos conectar al sistema de video que ya está integrado, si el equipo así lo tienen diseñado. Y eso lo que nos va a ayudar mucho pues es la documentación, la información con el paciente o con otros colegas. Bueno, ahora vamos, ya que analizamos las partes básicas del microscopio, ya pudimos ver a detalle cuáles son los elementos básicos y cuáles son los accesorios con los cuales podemos equipar nuestro microscopio. Ahora vamos a hablar un poquito de la configuración del microscopio. Primeramente, tenemos que determinar una distancia ojo-ocular. Tenemos que tener una distancia ideal entre lo que es nuestro ojo y los oculares del microscopio para poder tener un campo de visión correcto. Y cuando la distancia ojo-ocular es correcta, vamos a ver los bordes bien definidos. Los dentistas que, por ejemplo, tengan problemas de visión y tengan que usar lentes, obviamente cuando estén trabajando con el microscopio tienen que usar los lentes durante el uso del microscopio y ellos no van a tener problema con esta distancia ojo-ocular porque ya con los mismos lentes nos ayudan para tener esa distancia. Sin embargo, para los dentistas que no usan lentes, sí tienen que ajustarla. Y aquí tenemos una perilla en cada uno de los oculares, lo cual podemos ir girando y se va expandiendo el tubo y podemos tener una mejor distancia ocular, dependiendo cómo estemos mejor acomodados. Posteriormente, tenemos que determinar lo que es la distancia interpupilar. Esta va a variar entre una persona y otra y es la distancia en la que tenemos nuestros ojos. Cuando miramos a través del microscopio es como si miráramos al infinito, o sea, nuestra vista está paralela y aquí está lo que es la distancia interpupilar. Cuando nosotros estamos enfocando con un objeto o cuando estamos leyendo algo, nuestra mirada converge hacia lo que estamos enfocando. En el microscopio, como les digo, nuestra vista es como mirar al infinito. No hacemos esa convergencia. Como lo mencioné en un principio, esto nos ayuda mucho a reducir la fatiga ocular. Para calcular la distancia interpupilar, pues tenemos aquí una perilla que está en los binoculares y tenemos que empezar a separarla hasta la máxima amplitud que pueda tener esta configuración. Y nosotros lo vamos a ir ajustando hasta que veamos un solo círculo. Cuando empezamos a calcular nuestra distancia interpupilar, vamos a ver dos círculos. Al momento que veamos a través del microscopio, vamos a ver dos círculos. Vamos a ir ajustando esta perilla hasta que veamos un solo círculo y vamos a ver en qué número está nuestra distancia interpupilar. Ese es como que el primer cálculo. Aquí tenemos la perilla que les mencionaba, y cómo podemos ir viendo separado a su máxima amplitud y después la vamos a ir ajustando hasta que ya podamos ver un solo círculo. Una vez que hayamos calculado nuestra distancia interpupilar, si se tiene a su alcance el uso de un pupilómetro, la podemos corroborar con el uso de un pupilómetro. Esta nos da una distancia ya más exacta. Obviamente necesitamos una persona que nos apoye a utilizarlo y ya nos da una distancia muy exacta y la podemos comparar con la que calculamos. Cabe mencionar que pues esta distancia interpupilar pues varía de una persona a otra, entonces es importante saberla para el momento en que si el equipo que nosotros estemos utilizando lo utilizan distintos operadores, pues al momento en que uno llegue a utilizarlo pues ya pueda ajustarlo rápidamente si tienen a la mano ya el cálculo de la distancia interpupilar. Posteriormente viene lo que es la corrección de dioptrías. Los dentistas que tengan una visión perfecta o que usen lentes, el ajuste de las dioptrías lo dejan en ceros.
no ocupan hacer ningún tipo de ajuste. En cambio, para los otros que tienen algún problema de visión, pero que no requieran el uso de lente, aquí sí necesitamos hacer un ajuste de las dioptrías. Primeramente, para hacer el ajuste de las dioptrías, tenemos que hacer un ajuste parafocal. Vamos a posicionar la magnificación a la mayor potencia que tengamos en nuestro microscopio, que es a 2.5, y vamos a hacer el primer ajuste parafocal. ¿Cuál quiere decir? Vamos a ajustar el microscopio a nuestra distancia de trabajo óptima, o sea, al objetivo que estemos enfocando y nuestro lente. Eso lo tenemos que hacer en la máxima magnificación. Posteriormente, ya que hayamos determinado esa distancia de objetivo óptima, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el ajuste de las dioptrías, pero aquí tenemos que cambiar el factor de magnificación a la mínima, que es 0.4. Lo que vamos a hacer es que primero lo vamos a hacer con un ojo, posteriormente con el otro ojo, y vamos a girar la perilla del ocular hasta que veamos una imagen que esté borrosa, que no esté enfocada, y una vez que obtengamos eso, vamos a ir poco a poco girando la perilla hasta que encontremos nuevamente una visión enfocada, una imagen clara. Lo vamos a hacer con un ojo y con el otro. Posteriormente, el dato o el valor numérico que nos dé, hay que apuntarlo tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho. Cabe mencionar que las tomas positivas nos van a corregir los problemas de hipermetropía y las tomas negativas nos van a corregir los problemas de miopía. Esto es en el caso de odontólogos que tengan algún problema de visión, pero que no es indispensable el uso de los anteojos. Si nosotros no tenemos una distancia ojo-ocular incorrecta, como lo vemos aquí, bueno, aquí tenemos el ejemplo de un clínico con lentes, pero si no tenemos una distancia ojo-ocular correcta, vamos a ver sombras y contornos borrosos, lo que estemos observando a través del microscopio. Si tenemos una distancia interpupilar incorrecta, lo que vamos a ver es que vamos a tener una imagen doble. Lo que les digo, es importante ajustar la distancia interpupilar hasta que se vea un solo círculo bien definido. Y si no tenemos una correcta corrección de dioptrías, lo que vamos a obtener es que vamos a ver una imagen borrosa y desenfocada. Es por eso que es muy importante considerar estos ajustes del microscopio que son individuales entre cada uno de los operadores y para uso práctico, tenerlos a la mano, tenerlos apuntados por si el día de mañana tenemos que utilizar un equipo que no es el nuestro o que haya que adaptarlo, no perder mucho tiempo y puedan ajustarlo rápidamente. Posteriormente, ya que hayamos hecho el posicionamiento, los ajustes del microscopio, lo que sigue es que hay que posicionar el microscopio en un sitio adecuado, lo que es que tenemos que tener el plano de la lente objetivo perpendicular a lo que es el piso. Posteriormente que ya tengamos bien posicionado el microscopio, ahora sí hay que centrar el objetivo, la lente objetivo, a lo que vayamos a enfocar y finalmente hacer el enfoque. Hay que mover, o sea, si lo estamos haciendo no con pacientes, sino en práctica y tenemos un objetivo, ya sea en nuestra mano o algo que queramos enfocar, primero hay que hacer un movimiento con la mano. Posteriormente, lo que ayuda mucho es mover el microscopio hacia arriba y hacia abajo hasta que podamos encontrar la distancia adecuada, óptima. Posteriormente, nos podemos apoyar del enfoque fino. Como les dije, tenemos para el enfoque fino un rango de 13 milímetros de trabajo, o si no, podemos utilizar el Viroscope, que aquí pues claro que tenemos mayor amplitud de trabajo. Y también nos podemos apoyar con los movimientos del sillón. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos los dentistas, que el sillón lo podemos subir o bajar a nuestra comodidad para poder conseguir un enfoque óptimo. También considerar que tenemos un ajuste de la intensidad de la luz. No quiere decir que siempre estemos trabajando con toda la intensidad de la luz, pero considerar que a mayor magnificación la intensidad de la luz se va perdiendo. Así que tenemos que ajustar, si vamos a trabajar a una magnificación mayor, tal vez sí se tenga que ajustar un poquito, tener mayor intensidad de luz según las necesidades, como les digo, que tenemos. También, pues considerar que tenemos una iluminación coaxial con el uso del microscopio. Esto quiere decir que el haz de luz va a viajar a la misma dirección o misma trayectoria que la vista. Entonces, eso nos hace también
trabajar de una manera más cómoda y natural. Ahora, ya para finalizar, hablar un poquito de los principales usos del microscopio, principalmente pues en endodoncia. Como sabemos, dentro de las áreas donde lo podemos utilizar es en el diagnóstico, principalmente cuando queremos detectar fisuras o fracturas que no son observadas a simple vista. Nos podemos apoyar de alguna tinción como azul de metileno. Por ejemplo, aquí tenemos una fisura por debajo del margen de una corona. Aquí tenemos otra fisura en lo que es la pared de la cámara pulpar. Aquí tenemos una fisura radicular. Esto nos ayuda muchísimo cuando no las podemos detectar posteriormente a simple vista. También yo creo que una de las partes más importantes en el uso del microscopio es cuando necesitamos localizar un conducto. Por ejemplo, podemos tener el caso de un tratamiento endodóntico que radiográficamente se ve aceptable, sin embargo el paciente está asintomático y pues podemos aquí sospechar que tal vez se omitió o no se trabajó algún conducto. Por ejemplo, en el caso de las molares superiores, con un MB2 que no se haya trabajado. Obviamente con el microscopio vamos a tener una mejor visión para poderlo localizar. También para el manejo de conductos calcificados, con el uso de magnificación podemos detectar esa diferencia entre el color y la textura del conducto que es calcificado, cosa que a simple vista o con unas lupas difícilmente lo podemos ver. También para en el caso de perforaciones, como lo podemos ver, este caso me llegó cuando yo era residente y desde entonces no he visto una endodoncia más deficiente que esta. Nunca había visto cómo se podían cometer tantos errores de procedimiento en una sola muela. Instrumentos fracturados, mala compactación, mala conformación, un instrumento extruido, el cono de gutapercha extruido, perforación aquí en la raíz distal con el espacio para poste. En fin, cuando tenemos casos que tengan alguna perforación, pues el microscopio nos va a ser de gran utilidad para identificar y evaluar el sitio de la perforación y posteriormente poderla reparar. También en el caso cuando se tenga que hacer acceso a través de la corona, como este caso que alguna vez me tocó ver, yo no estoy muy a favor de hacer accesos a través de la corona. Sin embargo, este caso era especial porque las restauraciones estaban recién colocadas y aparte soportaban un puente removible. Entonces, la verdad sí era muy importante pues tratar de hacer el acceso a través de las coronas, debido a que aquí tenía un absceso y pues una lesión, ¿verdad? Como podemos ver aquí. Obviamente aquí el uso de magnificación fue de gran ayuda porque esta es una restauración de metal porcelana. Entonces, en restauraciones que son de metal porcelana, al momento de hacer el acceso, en la cavidad no se ve absolutamente nada. Aquí sí necesitamos la ayuda de la iluminación y de la magnificación para poder localizar los conductos y trabajarlos adecuadamente. También en el caso de que se requieran la remoción de instrumentos fracturados, pues con el microscopio va a ser una gran guía para el clínico, lo cual va a hacer posible la remoción del instrumento, minimizando el daño en la dentina. Hay que siempre considerar, pues, evaluar el caso, qué casos son candidatos para que puede ser posible la remoción del instrumento o que en casos definitivamente es un poco complicado o si no es que imposible la remoción del instrumento, como en este caso que vemos aquí. Entre más recto esté el instrumento, que esté más accesible a la vista del microscopio, es más factible su remoción en comparación, en este caso, que está después de la curvatura de la raíz del instrumento, pues este instrumento no lo vamos a poder ver en el microscopio y por lo tanto, pues no se va a poder hacer su remoción. También es de gran utilidad el uso del microscopio en cirugía apical. Cabe aquí mencionar que en los procedimientos de microcirugía apical cambian mucho las posturas del paciente y del clínico. No me metí en ese punto porque pues ya sería extendernos mucho más. Simplemente decirles que en lo que es el tema de microcirugía apical nos ayuda muchísimo para el manejo de tejidos blandos, hacer algún tipo de regeneración. Y algo que es más importante en nosotros es el trabajo o la preparación retrógrada de la porción apical de la raíz que estemos trabajando. Con la magnificación podemos ver precisamente con el ultrasonido dónde estamos haciendo esa cavidad retrógrada y la obturación. Bueno,
Hablé un poquito de las aplicaciones en endodoncia que tenemos disponibles el uso del microscopio, y también quisiera mencionar que hay otras especialidades en donde también se ven muy beneficiadas el uso del microscopio, por ejemplo, en el área de periodoncia, el uso de instrumentos, la detección de defectos óseos y sobre todo el manejo de tejidos blandos. Por ejemplo, aquí quiero mostrar una imagen de la colocación de un injerto y cómo está la sutura y cómo podemos tener una sutura un poco más fina si tenemos un mejor manejo de tejidos blandos, que lo podemos conseguir con el uso de magnificación. También en odontología restauradora, en procedimientos de cosmética dental, en la detección de caries, en esas áreas también se ve muy beneficiado el uso de magnificación. Y pues, ¿qué se puede decir también del área de implantología, cuando sobre todo se están haciendo procedimientos como elevación del seno maxilar? Y bueno, quisiera agradecer a doctores que me han ayudado en información. Uno de ellos es el doctor Cristian del Rey, que pues ha sido uno de los doctores que más contribuyó en mi formación en el área de lo que es la microscopía. Y también quisiera hacer un especial agradecimiento pues a lo que es mi gran mentor, mi gran maestro, que es el coordinador del posgrado de endodoncia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es el doctor Jorge Jaime Flores Treviño, que le tenemos, pues no nomás yo, muchísima gente, una gran admiración y respeto por toda esa trayectoria. Y a mis queridos alumnos, que aunque me ven que estoy saturada con muchas actividades, quiero que sepan que ustedes forman parte de mi inspiración para seguir mejorando, y no solo en el área profesional, sino también en el área personal. Los quiero mucho, chicos. Y pues quisiera también hacer un saludo especial a un exalumno mío muy querido, el doctor Ignacio López, que hace ratito hablé con él. Dije, no se me puede pasar el saludo, y pues también recordar el saludo de mi amigo Rigo, hasta Chiapas. Un saludo, Rigo. Y quisiera terminar con esta frase: los ojos no ven lo que la mente no conoce. Muchas gracias, y nuevamente para mí fue un placer poder participar el día de hoy con ustedes.